vaticanocatólico.com. Continuando con el relato respecto a Nuestra Señora de Guadalupe y la caída del Imperio Azteca en México, quiero en este video enfocarme de nuevo principalmente en los acontecimientos que precedieron la aparición de la Virgen en 1531. En particular, me refiero a la increíble travesía de Cortés y sus conquistadores y lo que aconteció antes y después de la derrota del Imperio Azteca. En la última parte hablé algo de cuán malvada era la cultura azteca, o sea, el sacrificio de las vidas humanas. Hablaré unos cuantos detalles más en esta segunda parte. Pero primero, me gustaría comentar lo asombroso que fue el hecho de que Cortés y sus hombres, siendo ellos unos 508 al principio, como nos dice Richard Lee Marks en su libro Cortés, página 41, derrocaron al Imperio Azteca que abarcaba una población de 15 millones. Cuando se piensa únicamente en este hecho, es un milagro. Si bien es cierto que Cortés y sus hombres avanzaban en aquellas zonas a medida que se aproximaban a México y ganaban a muchos indios como aliados, que fueron indispensables en lo que ocurrió más tarde. No obstante, la verdad es que fueron 508 los hombres que desembarcaron en el Nuevo Mundo y que finalmente derrocaron a este imperio de 15 millones. Creemos que esto fue un signo evidente de cómo la divina providencia asistió al ejército católico de Cortés, si bien debe concederse que no todos los hombres del ejército eran del más alto carácter moral. Hablando en la última parte de lo horripilante que eran los ritos religiosos diabólicos de los aztecas, mencioné qué tan frecuente sacrificaban vidas humanas a sus falsos dioses y de qué manera lo hacían, o sea, cómo pateaban y lanzaban los cuerpos desde arriba de los escalones del templo después de arrancarles del pecho su corazón aún dando látigos. Algo que no mencioné era el hecho espantoso que estos aztecas a veces les quitaban la piel a sus víctimas, despellajaban sus rostros y luego se los ponían como máscaras. En su libro Cortés, Richard Lee Marks lo describe en páginas 209 a 210. Cito: "Este tipo de despellejamiento de seres humanos, cosa que era común entre los indios, se hacía justo después que las víctimas habían sido sacrificadas, y los sacerdotes indios se ponían las pieles de los rostros aún resbaladizas de sangre y fluidos corporales. En tales circunstancias, cuando sacrificaban vidas humanas, el estado mental, emocional y espiritual de los indios iba más allá de la comprensión de los europeos". Fin de cita. Entonces, los españoles, al encontrarse con este tipo de brutalidad en las prácticas religiosas de los aztecas, quedaron desconcertados, como lo explica Richard Lee Marks en la página 88 de su libro Cortés, publicado por Weatherhill Press. Dice: "En la casa de oración de este grupo que hablaba el náhuatl, Cortés se encontró con 50 cadáveres recién muertos puestos ante una estatua enorme y sangrienta de Huitzilopochtli, el dios de la guerra a quien Moctezuma en un momento le había servido como un sacerdote. El alcance de este sacrificio, los 50 cuerpos recién muertos, cubiertos de sangre, desconcertó y afligió a los españoles. Lo que les sorprendió más a los españoles era que en estos templos de los indios se encontraban con la escalofriante indiferencia de los indios hacia la vida humana". Fin de cita. Es así que se enfrentaron con un imperio totalmente malvado, y a medida que continuaban en su viaje, solo unos 508 de ellos al principio, se encontraron con varias tribus en las zonas próximas al imperio azteca. Muchas de esas tribus tenían que pagar tributo a los aztecas, y su tributo a menudo consistía en vidas humanas. Se las daban a los aztecas y ellos los sacrificaban a sus falsos dioses, pero cuando ya estaban más cerca de la capital de los aztecas, llegaron a una provincia llamada Tlaxcala. Esta era una provincia fuerte e independiente que se ubicaba cerca del territorio azteca. Sin embargo, eran enemigos de los aztecas y les tenían odio. Los aztecas no habían sido capaces de conquistarlos completamente. Cuando Cortés pasó por estas varias tribus, les ofrecía la paz y les manifestaba que venía en paz y no a guerrear, pero ocurrió con que Tlaxcala no quería nada de eso.
Ellos creían que Cortés estaba aliado con los aztecas y entonces quisieron poner a prueba a los españoles en una batalla. Y lo que resultó fue simplemente un milagro, porque esta provincia independiente, Tlaxcala, consistía en más de 150,000 familias y por eso, como lo acabo de decir, los aztecas no habían sido capaces de dominarlos completamente. Ahora bien, el historiador Carroll nos señala que él cree que el motivo de por qué esto fue así fue porque los aztecas nunca marcharon con todas sus esfuerzas contra esta provincia, porque ella les suministraba a los aztecas una corriente continua de víctimas para los sacrificios humanos. No obstante, esta era una tremenda provincia independiente. En ese momento del viaje, los españoles tenían un poco más de 300 hombres y fueron atacados por unos 40 o 50,000 de estos tlaxcaltecas. No todos atacaron al mismo tiempo, algo que fue en sí un milagro, sino que en tiempos variables, en los cuales la ventaja de los indios sobre los españoles era de 100-1 o de 200-1. En la página 94 de su libro Cortés, dice Richard Lee Marks, cito: «Luego de su escondite salieron alrededor de 40,000 tlaxcaltecas que los habían estado esperando en una emboscada. Los intensos combates duraron todo el día. Los españoles no podían hacer más que mantener sus líneas y soportar la lluvia de piedras, dardos, lanzas y flechas, mientras resistían a los tlaxcaltecas mano a mano. Al final del día, los tlaxcaltecas se retiraron». Y luego dice el autor: «Milagrosamente, ni un solo español murió, si bien que varios recibieron heridas fatales». Fin de cita. Es muy importante que este autor haya admitido que fue un milagro, que ningún español muriese en el acto frente a un ejército de 40,000 personas, siendo ellos unos cientos. Y digo pues que es interesante que este autor diga eso porque él es algo irrespetuoso en su enfoque. Es un libro muy interesante, muy detallado. Sin embargo, él menciona la evolución como si fuera un hecho probablemente unas 7 veces. Así que este no es de ninguna manera un escrito católico ortodoxo. Y él tiende a minimizar todo signo providencial en esta conquista. Entonces, cuando leemos que él dice que esto fue un milagro, ello de hecho fue un milagro. Esta victoria que hizo que los tlaxcaltecas se alejaran, no solamente les salvó sus vidas, sino que fue indispensable en la posterior conquista del más grande imperio azteca. Porque sin la asistencia de los tlaxcaltecas, salvo que recibieran más milagros directos de Dios, ellos no hubieran tenido ninguna chance contra el imperio azteca. Entonces, una vez derrotados los tlaxcaltecas, ellos ofrecieron la paz como resultado y estuvieron dispuestos a ayudar a los españoles en lo que pudieran y convertirse en sus aliados contra los aztecas. Y hay una cita interesante de cómo se hicieron aliados después de esta batalla y el respeto que les tenían a los españoles y cómo les ofrecían comida y refugio en sus cómodas viviendas. También hay que mencionar que antes de entrar en la batalla, Cortés y su ejército católico les enviaban un mensaje al pueblo con que se iban a enfrentar. Les ofrecían la paz y también les decían, como se describe en la página 48 de este libro Cortés, dice: «Los indios eran llamados a aceptar la primacía de Cristo y del Rey. A todos los indios se les instó a aceptar su vasallaje y consentir a la predicación cristiana, asegurando así la paz y muchos otros beneficios. Y se les decía a los indios que les sucederían cosas terribles si se resistían, en cuyo caso todo lo que sucediere sería culpa de los indios». Fin de cita. Y cuando Cortés entraba a distintos templos y encontraba más ejemplos de sacrificio de vidas humanas, destruía los ídolos y los removía. En su lugar ponía la cruz o una imagen de la Virgen. Sin embargo, no siempre hacía esto por temor de que, una vez que abandonaran la zona, los indios profanasen la imagen o la cruz. Después de la victoria contra Tlaxcala, el gobernante de los aztecas, Montezuma, se quedó pasmado, y ya se estaba corriendo la creencia entre los indios de que los españoles eran dioses o divinos de alguna manera. Y como lo señala Warren Carroll en la página 36 de su libro Nuestra Señora de Guadalupe y la Conquista de las Tinieblas, dice, cito:
Cortés y Bernal Díaz, ambos atribuyeron la victoria, o sea, contra los tlaxcaltecas, gracias a la inmediata intervención de Dios. Cuando Moctezuma oyó de estas noticias asombrosas, se convencía aún más que los conquistadores eran dioses. Fin de cita. Y esto nos lleva a otro punto importante respecto a Quetzalcóatl. Si bien el verdadero sentido e historia de Quetzalcóatl es complicado y cuestionado, este era uno de los falsos dioses de los aztecas. Era conocido como la serpiente emplumada, pero Quetzalcóatl también estaba asociado a un jefe de la nación que precedió al imperio azteca, y había una leyenda entre los pueblos de la zona de que este individuo, que según ellos era semidivino, iba a regresar y reclamar su reino, y algunas personas relacionaban a Quetzalcóatl con una figura de un tipo de un redentor, más benigno, que era diferente en cierto modo de los típicos falsos dioses aztecas. Hay mucha controversia sobre el asunto, pero el punto aquí es que esta leyenda de Quetzalcóatl era muy importante en la forma como actuó el emperador azteca hacia Cortés al escuchar los informes acerca de cómo los ejércitos católicos españoles se acercaban más y más a su territorio. Temía por su reino. Él creía que, en cierta manera, ya había llegado a su fin, que tal vez Cortés representaba a Quetzalcóatl y venía a reclamar el territorio y derrocar su imperio azteca. Esto se vuelve muy importante cuando de hecho Cortés entra en la capital de los aztecas, Tenochtitlán, que ahora es la Ciudad de México. Otro aspecto interesante que se ajusta en esta creencia muy difundida de que los españoles y el ejército católico eran de alguna manera divinos es que a medida que marchaban hacia las regiones de la montaña, un volcán inactivo se despertó aterrorizando a la gente de la zona. Su nombre era Popocatépetl y Richard Lee Mark lo menciona en su libro Cortés en la página 116. Cito: los aztecas y los tlaxcaltecos se dijeron que nunca habían visto tanto humo salir de Popocatépetl. Es evidente que la montaña estaba molesta de alguna manera o tal vez aclamaba la llegada de los españoles. Fin de cita. Después de su victoria contra los tlaxcaltecos, que fue obviamente muy positiva para ellos, sin embargo algunos españoles resultaron heridos y muchos se desanimaron. Richard Lee Mark lo explica en la página 96. Dice: asustados, tensionados y nerviosos, los españoles se quejaban, ya que se habían establecido cómodamente en Cuba y querían volver. Se decían entre ellos que era una locura que un ejército de 400 hombres se atreviese a invadir este imperio. Habían estado cerca de ser vencidos ahora por una tribu que apenas era capaz de resistir a los aztecas. Solo Dios sabía lo que sucedería cuando los españoles se enfrentaran a los enormes ejércitos de Moctezuma. Fin de cita. Y esto se relaciona con otro punto importante, que fue que al principio de su viaje, Cortés tomó la valiente decisión de hundir sus propias naves, y lo hizo para eliminar la tentación de los miembros de su ejército de volver a la costa y navegar lejos. Y esta obviamente sería una fuerte tentación, teniendo en cuenta las dificultades casi insuperables contra el éxito de sus esfuerzos y las dificultades que tendrían que aguantar. Pero al hacerlo, ellos se quedaron esencialmente en una situación en que o bien tendrían éxito en dominar a este enorme imperio, o de lo contrario morirían. Como nos dice Carroll en la página 31 de su libro, cito: Hernán Cortés y sus 300 españoles le dieron la espalda a esas inquietantes preocupaciones y el tener que pensar en el brujo llamado Colibrí del Sur. Si se da una estimación, el 20% de los 15 millones de personas del imperio azteca que eran capaces de llevar armas, las probabilidades en su contra eran precisamente de 10,000 a 1. Bernal Díaz, quien estuvo presente, lo expresó mejor, diciendo: que el lector curioso vea si alguna vez hubo en el universo hombres que tuviesen dicho atrevimiento.